Cuando tenemos dos máquinas. Cuando tenemos dos máquinas, entonces vamos a realizar el algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson que nos dice, repasando pues el tema. Mm, Recuerden que todo esto que nos dice acá, eso básicamente son 4 pasos que nosotros vamos a realizar. Los voy a ubicar aquí para que los vamos haciendo en paralelo. Entonces tendríamos esta organización y el algoritmo de Johnson, entonces estaría indicando estos 4 pasos. Muy bien, entonces voy a hacer el paso 1, dado que tenemos 5 trabajos o 5 órdenes con su respectivo ID. Aquí están los 5 trabajos, A, B, C, D y E, y los días de operación en cada máquina. Son trabajos en serie. El paso 1 es anotar el tiempo de operación de cada trabajo en ambas máquinas. Yo tengo aquí una disposición sugerida en Excel con esta configuración y voy a anotar los tiempos de cada uno. Por decir, para máquina 1, entonces el trabajo A demora 6 días, ¿correcto? Entonces voy a ubicar que aquí demora 6 días. Para máquina 2, 2 días. Entonces pongo y ubico el tiempo de máquina 2, 2 días. Para la máquina B, entonces tenemos 7 días en máquina 1, para el trabajo B, 7 días en máquina 1 y 9 días en máquina 2. Hago lo mismo para la orden C, 5 días en máquina 1 y para la orden máquina de C demoraría 8 días. En máquina 1 demoraría 1 día y en máquina 2 demoraría 4 días. Y finalmente demoraría 3 días en máquina 1 y 10 días en máquina 2. Eso es haciendo la secuencia. Si fuera a ser A, B, C, D, me llegaron en ese orden. Primeras en entrar, primeras en salir, no aplicaría el algoritmo de Johnson todavía en este momento. Si fuera bajo ese orden. Voy a copiar nuevamente la misma disposición y yo aplico el algoritmo, o voy a aplicar el algoritmo, ya le voy a decir cómo sería con Johnson. Entonces con Johnson vamos a aplicar la secuencia y revisamos cuál es el tiempo de operación más breve. ¿Cuál es el tiempo de operación más breve? Voy al paso 2. Ya hice paso 1, que es esta parte, lo que resalté en amarillo. Entonces, resaltado en amarillo. Y ahí está, ¿sí? Resaltado en amarillo. Se me fue todo. Bueno, solo esa parte resaltada en amarillo. Ahora voy a elegir el tiempo de operación más breve. Entonces, ¿cuál es el tiempo más de operación más breve de la matriz? Lo voy a ubicar acá. ¿Cuál fue? 1, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Y voy al paso 3. En el paso 3 tengo lo siguiente.
que si el tiempo más breve es para la primera máquina, se va al primer trabajo. Entonces, lo vamos a ubicar en primer lugar, ¿correcto? O si es para la segunda, se ubica al final. Y eso dice el paso número 4. Bueno, el paso número 3 dice que el tiempo breve es para la primera máquina, como pasó en B, se hace de primero. Si es para la segunda, se hace de último. En caso de empate, pues se hace en la primera máquina. En este caso no tenemos empate. Luego se repiten los pasos 2 y 3 con los trabajos restantes. Como yo ya asigné aquí D, yo ya tengo D asignado, entonces sigo con los siguientes eh, pasos. ¿Cuál sigue acá? En el 2. 2, es correcto. Y hace parte del orden ID o del trabajo número A y está ubicado en máquina 2. Es decir, que ubicaríamos el trabajo A en qué lugar. En el último. Correcto. Resalto aquí. Si es para la segunda, gracias. Si es para la segunda, se hace el trabajo al último. Es decir, que como ya ubicamos y listo, estamos ubicando A en segundo, el número 2 sigue el siguiente mínimo, entonces se haría de último, aplicando pues un paso 2 del algoritmo. Y aquí ubicaríamos a A, correcto, A de último. Bien, entonces ya tengo ubicados a B y tengo ubicados a A. Me falta por seguir nuevamente, voy al paso 2, el tiempo de operación más breve. ¿Cuáles siguen? El más breve de estos, este de acá, ¿cierto? ¿Dónde está? En primera máquina, entonces voy a ubicar acá. Y ya tendría en ubicar. Y seguiría el orden de E, luego seguiría cuál, C, ¿cierto? Seguiría C, que está en primera máquina, y ya pues de último, finalmente el único trabajo que me quedaría por ubicar sería el B. Entonces, la secuencia con Johnson sería D, C, A. ¿Listo? Entonces, como mi secuencia cambió, yo también la voy a cambiar. La voy a cambiar acá, ¿cierto? La voy a ubicar D, E, D, C y A. D, E, D, C, A. Si yo cambio la secuencia, también voy a cambiar los tiempos de cada secuencia. Tienen que ser consecuentes. 1 y 4, aquí serían los de 3 y 10. 3 y 10. En B serían 7 y 9. En C serían 5 y 8. Y finalmente en A serían 6 y 2. Muy bien, entonces empiezo con mi hoja de cálculo en C.
mi primer tiempo, inicialmente todo empieza desde cero, ¿correcto? Y aquí, en estas columnitas verdes o en estos campos, pero los voy a buscar en verde, voy a decir el tiempo que lleva el proceso, máquina 1, Profe, cada orden. qué, profe, qué pena. ¿No tienes trocada la B y la C? Vamos a mirar. B va con 1 y 4, acá está, ¿cierto? D va con 1 y 4, ok, sí. D, SA, no, es D, CBA, correcto, correcta la apreciación. D, CBA, y verifico nuevamente si las troqué los tiempos. C va con 5 y 8, y D va con 7 y 9. Muy bien, gracias por la aclaración y corrección. Muy bien, 7 y 9. Y A, 6 y 2. Ok, perfecto. Entonces ya tengo los tiempos proceso en máquina 1. Entonces aquí sería el tiempo inicial de la orden más el tiempo que demora la orden de en máquina 1, un día. ¿Sí? Esto es insumo para el trabajo que sigue, el trabajo E, que no puede empezar hasta que no se desocupe en máquina 1 con la orden D. Entonces, ahí tiene un tiempo de espera inicial, puede ser de un día, y el tiempo en proceso sería el tiempo que espera más el tiempo que demora procesando el trabajo E en máquina 1. Tendríamos 4 días. De igual forma, para C, entonces debe esperar 4 días para que procese B y E, sería el tiempo inicial, y el tiempo total de proceso sería entonces el tiempo de espera más el tiempo de procesamiento del trabajo C en máquina 1. Tendríamos 9. De igual forma, entonces, 9 es el insumo para hacer el trabajo cuarto, en cuarta posición, que sería el B, y tomaría los tiempos de proceso de la orden de máquina 1, 16 días, y nuevamente pasaría a 16 días el insumo inicial para máquina A, para el trabajo A en máquina 1, y finalmente la máquina 1 estaría ocupada 22 días, que son estos que están aquí. Entonces, ya he asignado los tiempos para máquina 1. Ahora voy con máquina 2. Entonces, máquina 2. El tiempo inicial eh, no va a ser cero porque ya máquina 1 tiene un precedente. Tiene que hacer la primera orden. eh, Porque el proceso es en serie. Primero debe hacer primera orden o primer procesamiento y después segundo. Entonces, el primer procesamiento inicial, el tiempo ya no va a ser cero, sino va a ser, tiene que procesar todo el lote D o toda la orden D para ahí sí iniciar con la orden D y el tiempo que demoraría. Entonces, aquí sería 1 más el tiempo de procesamiento de la orden D en máquina 2, sería 5. Muy bien. ¿Qué sucede acá? Que el insumo inicial de máquina 2 para la segunda orden, que en este caso es E, él tiene que esperar o 5 días para que procese el primer trabajo, el trabajo D, o 4 días que demoraría el lote de producción en máquina 1 de E, pero tiene que esperar el mayor de los dos, ¿sí? Porque no, la máquina o va a estar ocupada haciendo el trabajo anterior o va a estar ocupada haciendo el mismo trabajo. ¿Cuál tiempo debe esperar? Esperar el mayor de los dos, ¿cierto? El mayor de los dos para que la máquina quede completamente desocupada. Es decir, que aquí va a quedar el valor mayor de la operación anterior o de la misma operación en caso de que demore más.
Entonces, para ubicar el tiempo, recuerden, yo voy a poner un condicional que me escoja el mayor de los dos. Es decir, si el tiempo precedente de la orden anterior es mayor al tiempo de procesamiento de mi misma orden en la máquina 1, entonces que me ponga ese tiempo mayor que debo esperar. Si no, tengo que esperar a que procese mi misma orden para poder procesarla, pues valga la redundancia. Entonces, hoy me va a escoger el mayor de estos dos. Campo K5 mayor que I8, ponga K5 y si no, ponga I8. Y entonces, efectivamente, hoy me saca que el tiempo que debo esperar va a ser este. Sí. Como yo ya tengo un tiempo inicial para la máquina 2, un tiempo de espera, entonces el tiempo de espera más mi tiempo de procesamiento y tendría un tiempo acumulado de 15 días. Nuevamente, entonces, también para la orden 3 debe esperar el mayor tiempo o de la orden precedente o de la orden actual. Entonces, también especifico que me ubique el mayor tiempo que yo debo esperar y efectivamente me gusta que son 23, 15 días, ¿cierto? Y el tiempo propio del proceso sería de 23 días. Nuevamente hago mi análisis de que me ubique el tiempo mayor entre 23 y 16 días. Y hoy, pues, aquí claramente me va a indicar que son 23 días de espera para la orden B, la orden número 4. Y el tiempo de procesamiento de esa orden sería 23 más 9 días, 32 días. ¿Sí? Igualmente, vuelvo y condiciono que me ponga el mayor de estos dos. Y finalmente, entonces, él me va a indicar que al final de la quinta orden yo voy a tener un tiempo de procesamiento en máquina 2 de 34 días. ¿Sí? ¿Cómo determina el make span? Entonces yo determino los máximos tiempos de cada orden que se debe esperar. Es decir, en este caso, la orden D sale al final del día 5, ¿sí? Porque es el máximo de toda esta máquina 1 y máquina 2, que va a ser este tiempo 5. Lo mismo para estos, entonces puedo correr cada una de ellas. Miren que coge el máximo, en este caso es 15, aquí en este caso es 23, aquí es 22 y aquí es 24. Es decir, para obtener todas las órdenes, va a tener un tiempo, no tenerlo de 34 días al máximo, o el make span. Ese es el make span. Entonces, con la aplicación del algoritmo de Johnson, puedo ubicar nuevamente acá, con la aplicación del método de Johnson, voy a dar aquí un poquito, con la aplicación del método o algoritmo de Johnson, el tiempo para obtener todas las órdenes o makespan es de 34 días. ¿Listo? Voy a poner aquí que con Johnson yo me voy a demorar 34 días aplicando el algoritmo. ¿Listo?
Hasta ahí estamos claros. Para compararlo con el otro método, primera semana, primera semana, sin John. A ver si hay ahorro o no en tiempo. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna duda aquí? Estamos claros, profe. Bueno, muy bien, muy claro. Ya el tema del diagrama de Gantt y todo eso, pues ya ustedes lo saben desarrollar, pues, lo pueden ubicar aquí, entonces pueden desarrollar máquina 1, máquina 2, máquina 2 y máquina 1. Y vamos a tener ya sabemos que nos vamos a ir hasta 34 días procesando 34 días. Entonces, ahí tendría esas secuencias para 34 días y podría empezar a procesar bajo esta orden, empezar a desarrollar el diagrama de Gantt. Entonces, máquina 1, si empieza con la orden D, entonces empiezo con un día. Para la orden D, yo las voy a poner en colorcito. Orden D la voy a poner en amarillo, orden E la puedo poner en verde, la orden C la puedo poner en azul, la orden B la puedo poner en rojo y finalmente la orden A la puedo poner en moradito. ¿Sí? Entonces, orden D en máquina 1 la puedo poner aquí en amarillo, en primera máquina, y luego pasa a máquina 2 4 días, pasa a máquina 2 4 días, terminará al final de este día 5, como lo vemos acá. Pues miren que corresponde mi asignación para todo el trabajo eh, D, ¿cierto? Todo esto es D, correcto. Y termina en este día 5 que está acá. Luego sigo con E. Entonces con E demora 3 días. Miren que este 1 es el que está acá y terminaría al final del día 4. Entonces esto iría acá en verde. Esta sería orden E en máquina 1. Termina el día 4, este que está acá. Y seguiría, entonces, debería iniciar en el día 5 en máquina 2 y terminaría en el día 15 porque tiene un procesamiento de 10 días. Es decir, que por acá, hasta el día 15, procesaría la orden E. Luego, miren que entonces 15 que está acá, termina con este 15 que está acá. 15 y 15. Luego pasaríamos al trabajo C, que empezaría en el día 4, terminaría en el día 9 en máquina 1. Entonces aquí tendríamos la secuencia C en máquina 1 o la orden C, pero se está hablando en máquina 1, terminaría al final del día 9. Luego empezaría en máquina 2 en el día 15 y terminaría en el día 23, que sería este que está acá, en la orden C. Seguiría con B,
que empieza en el día 9 en máquina 1, terminaría en el día 16. Entonces, aquí ubicaría mi orden B en máquina 1 y para máquina 2 inicia en día 23 y termina en día 32. Termina en día 32, orden B, orden B. Y finalmente haría la orden A, que inicia en máquina 1 en el día 16, termina en el día 22, mi orden A, que es primera vista, es mi orden A. Terminaría en el día 22 en máquina 1, luego debe esperar hasta el día 32 para ir a trabajar en máquina 2 por un periodo de 2 días. Es decir, que terminaría acá en 34. En 34 días yo tengo mi mente span. 34, sí, va con 34 final. ¿Sí? Este sería el completo. Nuevamente, entonces, lo puedo hacer bajo el otro modo, lo puedo hacer por orden, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer mi diagrama en día, diagrama de Gantt en día, para máquina 1 y máquina 2. Tendría esta forma de presentar el diagrama de Gantt, pero también lo podría presentar por orden para máquina 1. Entonces copio y pego y voy a decir que diagrama de Gantt en días para máquina 1 por orden. Entonces, para máquina 1 por orden, voy a ubicar la secuencia A, la secuencia B, la secuencia C, la D y la E. ¿Qué haría? Pues yo puedo aquí limpiar nuevamente mis datos. Voy a limpiarlo y como estrategia lo que puede hacer por orden, entonces yo tengo aquí máquina 1, luego pasa luego máquina 1 se nutre de la segunda orden acá. Aunque mi secuencia aquí es D, E, voy a regresar aquí, D, E, C, B, A, ¿cierto? D, E, C, B y A. ¿Vale? Entonces, D, E, máquina 1, entonces sería C, D y finalmente A. ¿Sí? Y efectivamente termina al final el día 22. Esa es mi ventana objetiva de tiempo. Día 22 termina acá, día 22, máquina 1. Entonces vemos diagrama de Gantt para máquina 1 por orden que está acá, ¿cierto? Este que está aquí, para máquina 1. Ahora, también voy a realizar lo mismo, pero para máquina 2. Para máquina 2, bueno, puedo copiarme inclusive este que ya está más parametrizado.
y lo voy a organizar para máquina 2. Para máquina 2, las mismas secuencias, voy a limpiar nuevamente todo. Y entonces para máquina 2 me nutro, empiezo en día 2, termino en 5, luego empiezo en 6, termino en 15, luego pasaría a C, que empieza en 15 y termina en 23. Luego paso a B, que empieza en 23 y termina en 32. Y finalmente A, que empieza en 32, máquina 2, y terminaría en 34. Y tendría una ventana de tiempo un poco más larga para obtener, y pues, los diagramas para máquina 1 y máquina 2, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, chicos. Todo en orden, pues, para acá. Voy a guardar aquí este archivo. Muy bien, entonces acá lo tenemos con Johnson. Ahora, miremos si no hubiésemos aplicado Johnson, sino primeras en entrar, primeras en salir. Yo voy a copiar mi hoja y voy a decir que sin Johnson, aplicando por orden alfabético, que son primeras en entrar, primeras en salir, que son César, primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, yo la voy a poner en orden, ¿cierto? Entonces, me llegó la A, entonces primero en orden alfabético me llegó la orden A. Después me llenó la orden B, después me llegó la orden C, después me llegó la orden D, y finalmente me llegó la orden E, y así lo ubiqué. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Que yo ubico entonces el mismo orden: A, B, C, D, E, con el compromiso de dedicar los tiempos de máquina 1 en A. Máquina 1 en A son 6, y se me empieza a actualizar el cuadro que yo he parametrizado. Máquina 2 A 6, 2. Luego paso a B, 7 y 9 para B. Para C sería 5 y 8. Para D sería 1 y 4. Y para E sería 3 y 10. Entonces encuentro de que sin aplicar Johnson, sin Johnson, sin Johnson, perdón, sin Johnson acá, sin Johnson,
mi tiempo o mi make span es de 44, ¿cierto? Y con Johnson, que lo habíamos hecho previamente, mi tiempo make span es de 34, ¿cierto? Entonces, implementando el algoritmo de Johnson, como lo hicimos anteriormente, me estoy ahorrando, pues estoy siendo más producido 10 días. Vamos a ubicar la variación. Porcentaje de variación, entonces sería este valor, ¿cuánto es de este? De 44 menos el 100%, entonces tenemos un porcentaje de variación del 22, voy a ponerle un porcentaje, 22.73%. Entonces, con la aplicación o sin la aplicación, o no, con la aplicación del método de Johnson, el tiempo para obtener todas las órdenes es de 34 días. Sin la aplicación de este método de Johnson, utilizando el método Scrum Cell, el tiempo make span es de 44 días, es decir, 11 días más. Con el método de Johnson, se reduce el make span en 22,73%. Listo. Claro, eso está dicho. Ya ustedes pueden hacer el diagrama de Gantt para esta secuencia. Ya ahora tenemos con Johnson, que es el objetivo. 24 días lo tenemos organizado. En Johnson, pues ustedes lo pueden hacer de tarea para terminar pues, todo este tema de aplicación. Ahora vamos a ir a programar esta secuencia en Johnson de 44 días, ¿cómo lo haríamos en el software del X? Entonces, en el software del X, vamos a utilizar, como es un trabajo en serie de dos máquinas, este es Johnson, un trabajo en serie de dos máquinas, entonces, cuando yo abro el entorno, entonces ya trabajamos una sola máquina prioridades, trabajamos máquinas paralelas, ahora vamos a trabajo en serie, ¿cuántas máquinas? 2, con 5 trabajos. Entonces, inmediatamente me va a preguntar cómo se llama el trabajo 1, Work Center ID, entonces máquina 1, ok, y Work Center 2, máquina 2, ok, ya ubico los dos trabajos que son estos que están acá, máquina 1 y máquina 2. Ahora voy a ubicar los números o los nombres de los trabajos con los tiempos de máquina 1 y máquina 2. Empecemos con el trabajo A. El trabajo A en máquina 1 demora 6 días y en máquina 2, con esta secuencia, demora 2 días. El orden A. Entonces, máquina 1, 6 para A, máquina 2, 2 para A. Entonces, aquí en el Lexi, vamos a ubicar orden A. Aquí está, orden A. Y aquí en Edit, siempre el trabajo se empieza desde cero, porque yo ya he determinado los tiempos. Y voy a editar la ruta. Entonces en máquina 1 habíamos dicho que eran 6 días y en máquina 2, 2 días. Pues estaba el problema.
Entonces tiene un tiempo total de proceso de 8 días el trabajo A y lo confirma. Luego me pregunta por el trabajo B. Para el trabajo B, vuelvo y reviso. 7 días en máquina 1, 9 días en máquina 2. Edito la ruta, 7 días en máquina 1 y en máquina 2 eran 9 días. Ok, ya creo el trabajo B. Ok, y sucesivamente sigo con el C. En el C tengo 5 máquinas, 5 en máquina 1, 8 en máquina 2, 5 en máquina 1, 8 en máquina 2. Ok, ya creé el trabajo C. Voy para el trabajo D. 1 en máquina 1, máquina 2, 4. 1 en máquina 1, máquina 2, 4. Ok, confirmo. Y finalmente el trabajo I que va a tener un tiempo en máquina 1 de 3 días y en máquina 2 de 10 días. 3 días. ¿Ya? Y confirmo. Cuando yo confirmo todas las órdenes, pues él me muestra efectivamente los tiempos acá, trabajo A, tiempo en máquina 1, 6, tiempo en máquina 2, 2, el B, aquí hay un más en el cual yo puedo aumentar o reducir los detalles de cada máquina y sus tiempos. B en máquina 1, 7, en máquina 2, 9, máquina 1, 5 y 8. El D en máquina 1, 1 y 4. Y el D y 3. Ya lo puedo configurar, entonces lo puedo programar. Me voy a ir a Schedule, le voy a decir la regla y vamos a trabajar con First Come, First Serve. Primero en entrar, primero en salir. Y me va a dar la secuencia ABCD, miren acá, máquina 1 y máquina 2. Que sería, pues, básicamente el diagrama de Gantt inicial. Él me da el diagrama de Gantt que les debería dar. ¿Cómo quedaría en la secuencia? ¿Cierto? Quedaría aquí esta secuencia, esta secuencia ABCD, que el Johnson ya la habíamos hecho, pero acá pues les debería quedar muy similar a ABCD en ese orden pues, que está aquí. Y el make span, miren que es 44 días. Vamos a revisar en el software, aquí en este todo el desempeño, en este rayito de trueno, y efectivamente me va a mostrar que el make span es de 44 días, ¿cierto? Con un total tiempo de flujo de 138 días. ¿Cuáles son esos valores para esta secuencia? Entonces, básicamente, mi make span aquí es de 44 días. Y efectivamente, miren que se conversa completamente con los 44 de esta secuencia. Make span de 44 días. ¿Sí? Ya faltaría que ustedes terminen de realizar esta secuencia para que les dé efectivamente como debe dar acá en el X, que luego de 44 días, como se observa, voy a ampliar un poquito más, voy a volverla a copiar, luego de 44 días se obtienen todas las órdenes con la secuencia make span, primeras en entrar, primeras en salir. Y con la implementación del algoritmo de Johnson, pues aumenta un poco más. Entonces, chicos, dudas hasta aquí ya con todo esto desarrollado. Voy a cerrar acá.